Luego de varios años de inconsistencias y fracasos escandalosos, la paz y estabilidad regresaban a los videojuegos. Finalmente la crisis del videojuego terminaba y una nueva etapa de transición llegaba a la industria con Nintendo y su popular NES. Atari deja de ser el rey, para dar paso a un nuevo monarca, liderado por un fontanero y cientos de personajes carismáticos. En los 80 no había otra compañía que liderara el mercado que no fuera Nintendo, volviéndose el nuevo sinónimo de videojuegos. Desde la creación del ocio, siempre había un líder absoluto rodeado de más competidores que no les podían hacer competencia, y Nintendo no parecía detenerse en sus ideas de ser el gran líder. Sin embargo, como todo en la vida, debe tener una contraparte. Un nuevo competidor se adentraría, más rápido, fresco y que se ajustaba a las nuevas necesidades de la época, y por primera vez veríamos un duelo campal, que se reflejaba en los juegos, anuncios y cultura en general. Yo soy Luis Milenio y bienvenidos a la era de los 16 bits. O mejor conocida, como la época dorada de los videojuegos. Como siempre, es bueno ponernos en contexto y dar un preámbulo previo a los acontecimientos a relatar. Los videojuegos a partir de la llegada del NES al continente americano en 1985 retomaría la importancia perdida en la crisis del 83, las jugueterías y tiendas de electrónica vendían las consolas y cartuchos como si fueran pan caliente, y la compañía japonesa dominaba el mercado mundial a base de juegos que te llevaban más allá de ser un objeto inanimado con objetivos planos, creando vínculos con personajes e historias donde uno se identificara, cosa que sería novedoso para los jugadores de los 80. Todo niño quería un NES en su casa, y millones ya poseían una. La gran apuesta de los nipones les había salido de maravilla, y sin rastros de algún competidor fuerte gracias a que muchas compañías y subdivisiones de videojuegos desaparecieron después de los acontecimientos de la crisis. Las cosas no podían salir mejor para ellos, y por varios años las cosas fueron así. Navidades donde Nintendo obtenía cifras favorables y un público plenamente dominado. En América parecía imposible detener al creciente poder japonés. Pero, ¿qué pasaba en el resto del mundo? En Japón, la crisis no fue tan severa, e inclusive seguía siendo más común jugar en salones recreativos y las consolas pasaban a segundo término, pues más que un entretenimiento, se le empezaba a tomar una seriedad al nuevo ocio. En dicho terreno, una compañía empezaba a distribuir y posteriormente crear arcades y de poco a poco tener un nombre en la industria. Sega se daba cuenta del gran potencial y las miles de posibilidades para el éxito y el fracaso, además de que dicho campo no solo era exclusivo de su país, y que si se sabían mover se podían expandir a nivel mundial. Con ello varios intentos de consolas caseras llegarían a territorio japonés sin nada destacable. Se lanzaron la SG-1000 y el SC-3000 que solo sirvieron como borradores de lo que podían crear, mientras que Sega buscaba cómo llamar la atención. Nintendo lanzaría la Famicom en Japón en 1983 con muy buenas críticas y aceptación por parte del público. Sega contraatacaría con Mark III, aunque fracaso en superar al Famicom, se transformaría en lo que se conoce como Sega Master System para entrar en el mercado americano y europeo, así como Nintendo lo hizo con el ahora bautizado NES. La meta era simple: conquistar otros continentes, o robarle parte del mercado a Nintendo. Esto tuvo varios resultados. En Estados Unidos perdería ante el NES, pero en Europa sería donde obtendría más reconocimiento, siendo el más vendido en varios países, consiguiendo un primer paso en territorio extranjero decente. Esto ocurriría durante las grandes ventas del NES, así que no les fue del todo mal. Y ya que hablamos de Nintendo, la popularidad del NES y las ventas de sus cartuchos tenían más que satisfechos a todos en la compañía, a tal punto de no estar planeando ninguna sucesora, teniendo plena seguridad en su mina de oro, reforzando su catálogo con secuelas de sus ahora clásicos juegos y miles de opciones creadas por las ahora llamadas compañías third party. Todo ocurriendo en la tercera generación. Toda la industria había cambiado de manera drástica y favorable, dejándonos con la duda de lo que vendría para la cuarta generación. La era de los 16 bits iniciaría en 1987, en Japón, pero no con Sega o Nintendo. NET, al ver que el negocio volvía a ser rentable, presentaría la PC Engine, mejor conocida por estos lares como la TurboGrafx, un sistema adelantado a su época, volviéndose la primera consola de 16 bits. Su objetivo era igualar o superar lo que Nintendo había hecho con su consola de 8 bits, cosa que no logró en Estados Unidos, pero en Japón fue donde logró destacar e inclusive ponérsele de a tú en ventas a la Famicom. Desafortunadamente no haría nada destacable por falta de licencias para desarrollar más juegos.
juegos. Gracias a este sistema, varias empresas vieron que el futuro y la forma de competir a Nintendo eran en el poder gráfico, presentarse como una alternativa, y ofrecer lo que Nintendo no se atrevía a darles, ya que estos se ponían muy sensibles en ciertos aspectos que si no querían, no te quedaba de otra que olvidarlos. Poco después, en 1988, Sega, al ver que el PC Engine le robaba ventas en Japón a Nintendo, lanzarían el Sega Mega Drive, o mejor conocido como Genesis. Sus primeros años fueron decepcionantes, opacados por el reciente lanzamiento de Super Mario Bros. 3, aunque sí tenía medio preocupado a Nintendo, pues su consola se empezaba a ver obsoleta a comparación de sus nuevos rivales, lo que hizo que las conversaciones sobre la sucesora del NES se movilizaran de inmediato por el miedo a perder lo ya ganado en la tercera generación. La exigencia era clara: tener su propio sistema de 16 bits. Por otro lado, Sega, junto con su grupo de marketing en América, tomarían sus desventajas de los primeros años de la Genesis y las convirtieron en unas joyas de la publicidad. La idea era clara: si Pepsi se presenta como el eterno rival de Coca-Cola, nosotros haremos lo mismo. Tenemos que ser la opción fresca, vender más que una consola, un estilo, poner al ya establecido Nintendo como obsoleto e infantil, mientras que Sega es lo de hoy, siempre tener una respuesta a Nintendo, y mejorarlo si fuera posible. Las cosas en la industria estaban muy volátiles, presenciábamos épocas de cambios y muchas respuestas entre empresas. Nintendo, cansado de ver cómo NES y Sega se empezaban a posicionar en Japón y Europa, lanzaría la conocida mejor secuela de todos los tiempos, el Super Famicom, en 1990, junto con su as bajo la manga, Super Mario World, seguido de un amplio catálogo de juegos apoyados por las mejores desarrolladoras de ese entonces, y en cuestión de nada, sería un éxito en territorio nipón y se volvería a posicionar como líder, al menos en su país natal. Japón volvía a ser territorio de Nintendo, mientras que Europa se admiraba más a Sega. Entonces solo quedaba un mercado por disputar, el continente americano, con un 1991 donde se vería el debut de dos iconos, llegando finalmente el Super Nintendo y recuperando las ventas perdidas por el Sega Genesis. Los americanos quedaron fascinados con los juegos incluidos con el sistema, dejando a un lado al Genesis. Sin embargo, la mejor época para dicha consola estaba a punto de iniciar bajo el contexto de ser la opción más rebelde. Esta sería la filosofía que tomarían durante varios años, pero necesitaban algo que los representara, una mascota que mostrara todo lo antes dicho. Sega, ya en el pasado, había tenido sinfín de mascotas que pasaron sin pena ni gloria. La exigencia de un personaje que explotara todas las capacidades del Genesis se hacía presente, y luego de varios intentos llegaría en 1991 el Erizo, que movería a Sega a lo que sería la mejor época de su empresa. Sonic le mostraba al mundo las bondades del Genesis, y se ponía de frente al entonces intocable Mario Bros. Sus brillantes colores, modo de juego y rapidez, fueron junto a la personalidad más atrevida lo que dio el paso definitivo a la considerada mejor guerra de consolas de todos los tiempos, no solo por la genialidad de consolas y juegos que se mostrarían a partir de la llegada de Sonic, llevando su rivalidad a otro nivel con anuncios que no se limitaban en desprestigiar al rival, cosa que es inimaginable en la actualidad. Nintendo seguía ganando en ventas, pero la imagen de Sega se ponía más fuerte a cada momento, esto debido a las diversas censuras que impondrían la empresa del fontanero, cosa que no pasaba con el erizo azul. Muchas desarrolladoras molestas preferían irse a la competencia en busca de más libertades creativas. La más recordada es con el juego Mortal Kombat, saliendo en los dos sistemas pero en Nintendo censurando la sangre por aserrín, error que en versiones posteriores no pasaría. Sega lograba lo impensable, volver la industria en una competencia igualitaria que beneficiaba a todos los jugadores. Hubo por años esa competencia de que si Nintendo sacaba un juego RPG estos lo hacían y mejoraban, o viceversa con grandes títulos que nacían como respuesta a un juego de la competencia, llenando las galerías de cada sistema con una calidad nunca antes vista. Nada parecía detenerlos para destronar a Nintendo y dar fin a la guerra. Entonces, ¿qué ocurrió? Los errores empezarían con la búsqueda del poder gráfico en el Genesis, ya que mientras el Super Nintendo y la susodicha consola se disputaban el mercado, otras empresas experimentaban con una forma más compacta y de mejor calidad para los juegos, el CD, mientras que compañías como SNK con la Neo Geo superaba fácilmente a sus rivales pero por su precio no se popularizó. Sega no se quería deshacer del Genesis pero tampoco quería estancarse. El resultado serían miles de periféricos con los cuales la consola pasara a los 32 bits o que pudiera usar discos, que lo único que ocasionó fue desfigurar un sistema, en una amalgama de todo y nada a la vez.
Super Nintendo por su lado, mantuvo sus 16 bits aunque en la compañía también planeaban un nuevo sistema con lector óptico, pero esa es historia para otro día. Es así como Mario y sus amigos supieron aguantar los malos tiempos y salir como líderes de la cuarta generación, dejando que Sega se destrozara el mismo y limitándose a ser lo que le ha dado triunfos desde los 80, decir cuando la época dorada terminó es confuso pues muchos creen que pasó al cambio de generación con el Sega Saturn, otros con el debut de PlayStation, y en mi caso, yo consideraba hasta la caída de Nintendo del liderato como el fin de la época, pero no me queda dudas que Sega fue el causante del fin, con todas sus malas ideas incluyendo el lanzamiento adelantado del Saturn, que lo condeno e irónicamente el retraso del Nintendo 64, dio el paso a Sony y su consola, derrocando a ambos sin problemas, pero claro, esa es otra época e historia.